Hoy toca hablar de la garantía jurisdiccional de la Constitución. El texto La garantía jurisdiccional de la Constitución fue escrito en 1928 por el profesor Hans Kelsen, que es uno de los teóricos del derecho más reconocidos, representante del positivismo jurídico. Y más allá de que uno esté a favor o esté en contra de sus posiciones, hay que reconocerle su carácter como clásico en la enseñanza del derecho. En la garantía jurisdiccional de la Constitución lo que propone es que exista un órgano jurisdiccional independiente y autónomo que se encargue de revisar la regularidad de las leyes y otras normas que estén inmediatamente sometidas a la Constitución. Pero ¿qué es una Constitución? Hans Kelsen define la Constitución a partir de una teoría que se llama teoría de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. Esta teoría lo que dice básicamente es que el ordenamiento jurídico tiene muchas normas y estas normas están organizadas. Hay unas que son más importantes, otras que son menos importantes, y estas normas que son más importantes establecen como lineamientos generales que las normas menos importantes tienen que cumplir. La Constitución política sería como la norma más importante del ordenamiento jurídico. En un sentido estricto se refiere, digamos, a las competencias que tienen los órganos estatales y la forma como se crean las leyes. En un sentido amplio se refiere también a un contenido material o de fondo que deben tener el resto de normas que componen el ordenamiento jurídico. En un sentido amplio, este contenido material puede evidenciarse, por ejemplo, en derechos, en principios, etc. Bueno, una vez entendemos esta teoría de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, podemos entender el concepto de regularidad. La regularidad lo que manda es que las normas de inferior jerarquía correspondan con las normas de superior jerarquía, es decir, que respeten esos lineamientos que establecen las normas de superior jerarquía. Por lo tanto, en virtud del principio de regularidad, un decreto que emite, digamos, el gobierno no puede ir en contravía de lo que establece una ley, porque la ley es una norma mucho más importante que un decreto. Lo mismo diríamos con la Constitución. Una ley no podría ir en contravía de lo que diga la Constitución, porque la Constitución es la norma más importante del ordenamiento jurídico. Bueno, yo siento que Kelsen escribe un poco este texto tratando de que se respete la regularidad que las normas de inferior jerarquía deben tener con la Constitución. Porque si bien existía un mecanismo que se llama excepción por inconstitucionalidad, este mecanismo solo servía para casos concretos. En esos casos concretos se inaplicaba la norma de inferior jerarquía que fuera en contravía de la Constitución, pero no existía un mecanismo concentrado que de una vez sacara la norma del ordenamiento jurídico, la anulara y ya nunca más se volviera a aplicar. Aceptando con Kelsen la tesis de que es necesario un mecanismo que anule las normas que están viciadas de inconstitucionalidad, pues sería necesario, y es un gran problema, determinar qué órgano del Estado va a ser el encargado de conocer este mecanismo o de resolverlo. ¿Quién va a determinar cuándo es anulable una norma y cuándo no? La primera opción que se nos presenta es que sea el mismo órgano que emitió la norma, por dos cuestiones: por prestigio y por separación de poderes. Por prestigio, porque ante la opinión pública perdería menos si es él mismo el que reconoce su error y lo enmienda. Y por separación de poderes, porque es preferible que el mismo órgano corrija su error a que otro órgano se entrometa dentro de sus funciones y le diga que eso fue inconstitucional. Kelsen dice que no, que de todas maneras, si lo hiciera el mismo órgano no habría un verdadero control, porque hay un interés político detrás. Lo ideal sería que existiera un órgano jurisdiccional que se llame jurisdicción constitucional, que se encargue precisamente de revisar la regularidad de las normas, no todas las normas, sino por ejemplo las leyes, los decretos con fuerza de ley, y revisarlos y establecer si son anulados o no son anulados. Que existiera ese, digamos, ese órgano jurisdiccional, porque garantiza más independencia, más autonomía, está como en más condiciones de establecer, pues, la inconstitucionalidad. Hay un autor muy conocido que le va a decir a Kelsen que no debería ser un juez, sino que tenía que ser, pues, por ejemplo, el presidente o el jefe del gobierno, digámoslo así. Y ese autor se llama Carl Schmitt. Es bien interesante la discusión que se presenta entre ellos dos, porque Kelsen defiende que sea un órgano jurisdiccional, mientras que Carl Schmitt defiende que sea el jefe del órgano político, porque hay un choque de posturas ahí. Kelsen es supremamente liberal, mientras que Carl Schmitt es muy conservador
y tienen una concepción del derecho, de la constitución, de la soberanía muy diferente. Entonces por eso hay como un choque ahí, pero hasta aquí vendría el video.